cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Oh Dios, dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. La Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad mil años y por siempre reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que sientas hablando de los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate, Ricardo Claudio, levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Preparando tu vida para poder recibir palabra. Palabra llena del espíritu de la profecía. Palabra del testimonio de Jesucristo. Palabra que nos ayuda a vencer al dragón en los días difíciles que nos toca vivir más adelante. Palabra que nos imparte fe. Palabra que nos llena de poder. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en actitud de reverencia delante del Dios vivo. Levanta tus manos en alto, sumisos delante de Él, en actitud de reverencia, de adoración, de sumisión, de humillación. Estamos delante de su trono, delante de aquel que creó los cielos y la tierra. Ora conmigo. Padre amado, Dios bendito, en el nombre de Jesús subimos a tu presencia para darte gracias, Señor, por este tiempo que nos das, por tu amor, por tu misericordia, por todo aquello, Señor, que nos permites conocer de tu palabra.
y prepararnos a tiempo para estar fortalecidos, y a fin de que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche, porque no somos de la noche ni de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Señor, toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, toma todo nuestro ser, para poder llevar tu palabra poderosa, desde este lugar, desde Bolivia, para todo el mundo, para todas las naciones, predicando tu venida, la venida del reino, predicando el evangelio del reino, predicando el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, para testimonio a las naciones. Señor, toma nuestras almas. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos, mi Dios. Gracias te damos por tu bondad. Gracias, sobre todo, por tu amor, tu perfecto amor. Gracias, Señor. Y tomamos autoridad sobre toda fuerza espiritual demoníaca que quiere impedir que yo reciba esta palabra. Yo ato a todo espíritu inmundo de las tinieblas, los ato ahora y los echo fuera, fuera, salen ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Limpia, Señor, las regiones celestes, limpia los aires, Señor, de malicias espirituales. Señor, gracias te damos. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 1 hasta el verso 28. Vamos a leer, recordando la palabra y estableciendo armonía con el resto de los escritos proféticos de la Biblia. Mateo 24, verso 1 al verso 28 dice así: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de esta edad? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores de parto, como dice en el original. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda.
entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Es importante que todos estemos en continua comunión. No nos salgamos del lugar santísimo. Vamos a compartir una cantidad enorme de citas bíblicas. Amén. Que les ha de permitir conocer y entender más los detalles de la venida de Cristo. Llevamos un ministerio importante, no solamente en Bolivia, en relación a anunciar la segunda venida de Cristo, sino conforme lo que vamos viendo, conforme lo que el Señor va mostrando, las naciones también van a recibir esta luz que estamos predicando desde este lugar, desde esta nación, desde este país, lo menospreciado y lo vil del mundo, que ha escogido Dios para avergonzar a los sabios y entendidos en este tiempo del fin. La luz que tenía que salir de Bolivia está saliendo ya y está llegando a las naciones, y es por ello que piden material, porque está alimentando a todos aquellos que son nuestros hermanos, aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Sabemos por la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, que el Señor Jesús predicaba profecía. Amén. Predicaba palabra clara respecto del fin de los días, palabra que también se refería a todos aquellos eventos que iban a acontecer inmediatamente después de su muerte y resurrección y arrebatamiento al reino de los cielos. Él estaba en el templo, había salido del templo y se iba. Y se acercaron sus discípulos para mostrarle todos los edificios del templo. Y Jesús les dijo claramente: ¿ven todo esto? De cierto os digo, con toda certeza les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se cumplió la palabra. Ese segundo templo fue destruido en el año 70 por Tito y el pueblo de cultura romana.
Flavio Josefo, como recordamos, nos manifiesta que la ciudad estaba inundada de sangre. Toda la parte baja de la ciudad de Jerusalén estaba inundada de sangre. Y esto también lo había profetizado el profeta Daniel en el capítulo 9, en el verso 26, nos dice respecto del periodo intermedio, respecto de aquel periodo entre la semana 69 y la semana 70. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sabemos que habiéndose cumplido las primeras 7 y 62 semanas, totalizando 69 semanas, cuando ya el Señor Jesús entró como Mesías príncipe en la ciudad de Jerusalén, se le iba a quitar la vida. Y así empezaba el periodo intermedio. Después de su entrada triunfal en Jerusalén, después se quitará la vida al Mesías, dice la Escritura, la profecía, mas no por sí. Pero también nos da otro detalle del periodo intermedio: el pueblo de un príncipe que habría de venir en el futuro, de un príncipe que también el profeta Ezequiel lo llamó príncipe de Tiro. El mismo profeta Daniel lo llamó el cuerno grande del macho cabrío, el cuerno grande de la cuarta bestia, la abominación desoladora, y que nosotros tenemos plenamente identificado, y por eso lo llamamos el cuerno grande de Seattle. Ese príncipe que habría de venir tendría un origen cultural, babilónico, persa, greco, romano. Sabemos que el imperio romano, con Tito y las legiones romanas, destruyeron la ciudad de Jerusalén y el santuario, el segundo templo. Pero ese imperio romano, formado por todos y cada uno de los pueblos que estaban bajo su yugo, estaban llenos de cultura babélica o babilónica, estaban llenos de cultura persa, estaban llenos de cultura griega, estaban llenos de cultura romana. Amén. De esa manera nosotros entendemos el origen real y en especial romano del príncipe que ha de venir, del príncipe de Tiro, de aquel que debido a sus grandes riquezas, producto de su gran sabiduría, porque es más sabio que Daniel, tendría que hacerse adorar como Dios, porque enaltecería su corazón y pondría su corazón como corazón de Dios. Pues cuando nos referimos y volvemos al año 70, determinamos a ese pueblo que daría origen ya a este príncipe que habría de venir. La ciudad de Jerusalén y el segundo templo fueron destruidos, y su fin fue con inundación, pero no inundación de aguas como podríamos creer, sino una inundación de sangre. Y ese periodo intermedio duraría durante muchos siglos, estaría vigente. La ciudad de Jerusalén estaría constantemente siendo devastada, producto de la guerra por el control de ella. Y es por ello que a través de todos estos siglos ha pasado Jerusalén por diferentes manos. Mas sabemos que pronto las devastaciones, producto de la guerra por el control de la ciudad santa, por la ciudad de Jerusalén, pronto ha de terminar. Se ha de poner fin a la guerra, producto de las devastaciones por la ciudad de Jerusalén. Por eso dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿En dónde? En la ciudad de Jerusalén. Amén. Y por eso sabemos que sobreviene paz y seguridad en el Medio Oriente. Y cuando estén diciendo paz y seguridad, se empezará a construir el tercer templo. Amén. Y es justamente aquel que nos habla la Escritura en Daniel 9:27 respecto de los últimos 7 años, la semana 70. Y por otra semana, no estamos hablando de semana de días, estamos hablando de semana de años, 7 años.
7 años, 2520 días, cada año conforme a la cronología bíblica de 360 días. 360 por 7 son 2520 días. Y nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ese mismo pueblo de cultura romana que ha absorbido la cultura griega, por eso hablamos de una cultura greco-romana. Ese mismo pueblo de cultura romana que ha absorbido también para sí la cultura persa y también la cultura babilónica o babélica, confirmará el pacto final de paz y seguridad en Israel. Y de esa manera se empezará a construir el único lugar donde los judíos pueden ofrecer el sacrificio y la ofrenda en toda la tierra. Me refiero al monte Moriah, al monte del templo, que también ahora se constituye a través de los siglos en sinónimo del monte de Sión, en el lugar donde se ha de construir el tercer templo. Por eso nos dice claramente en Daniel 9:27 que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde se ha de llevar a cabo el sacrificio y la ofrenda? ¿Dónde? En el tercer templo. Amén. Ese tercer templo que se ha de construir, y con la muchedumbre de las abominaciones ha de venir el desolador, el destructor de naciones, el Abadón, el Apolión, Gog, ya poseyendo el cuerpo del hombre de pecado, del hijo de perdición, del príncipe de Tiro, del cuerno grande de Seattle, del cuerno grande de la cuarta bestia, y ha de destruir, ha de tratar de destruir al pueblo judío, empezando con la destrucción del tercer templo. Aquí SBO12, blanco en la mira. Como ya podemos entender en base a todo el contexto bíblico y sobre todo utilizando textos originales, y Él ha de gobernar la tierra, ha de gobernar el mundo por 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, hasta que venga la consumación. Y el día 2520 se ha de consumar la ira sobre el desolador. Por eso nos dice en Daniel 9:27, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De esa manera nosotros entendemos lo que la palabra profética nos enseña. Sabemos que estamos en ese periodo intermedio, en la parte final del periodo intermedio. Estamos ya en el umbral en que se ha de poner fin a la guerra, fin a las devastaciones producto de la guerra por la ciudad de Jerusalén. Pronto el Medio Oriente tendrá paz y seguridad. Pronto se ha de conformar una comunidad político-económica árabe-israelí. Israel no solamente con los palestinos, sino con el mundo árabe. Y de esa manera se empezará a construir el tercer templo. La palabra del Señor nos habla un poco más de detalle respecto del periodo intermedio, respecto de la destrucción del segundo templo que se dio en el periodo intermedio. Y por eso dice en Mateo 24, verso 2, y les dijo a sus discípulos: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto ocurrió dentro del periodo intermedio. Y la palabra en el verso 3 nos dice que Él estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte y le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin de esta edad? Allí en la Reina Valera 60 traduce el fin del siglo, pero en el original es la palabra griega aion, que significa edad en forma propia. El fin de esta edad. ¿Cuál edad? La sexta edad. Amén.
Es esta sexta edad que termina con un gobierno mundial y un juicio terrible contra los moradores de la tierra y contra el gobierno mundial. Y las langostas que fueron liberadas al toque de la quinta trompeta junto con el Abadón desde el abismo atormentarán a los hombres, no para que los maten, sino para atormentarlos 5 meses. Su tormento ha de ser como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y ese mismo día, el día 1230, los 2 testigos del Dios viviente empezarán su ministerio vestidos de negro, vestidos de sanación. Estos testigos son los 2 olivos, los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueven los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio el día 2490, la bestia que sube del abismo el día 1230 hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los oyeron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Con la 7ª trompeta empezará el tercer ay. Y ha de haber grandes voces en el cielo que han de decir: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y el templo de Dios será abierto en el cielo, y el arca de su pacto se verá en el templo. Y ha de haber relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Inmediatamente después se ha de oír una gran voz que ha de decir desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El primero y ha de derramar su copa sobre la tierra, y ha de venir una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que han de tener la marca de la bestia y que adoran su imagen.
segundo ángel ha de derramar su copa sobre el mar, y este se ha de convertir en sangre como de muerto, y ha de morir todo ser vivo que hay en el mar. El tercer ángel ha de derramar su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y éstas se van a convertir en sangre. Con la cuarta copa se ha de derramar sobre el sol. Ha de ser dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se han de quemar con el gran calor. Van a blasfemar el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y ni aún así se van a arrepentir para darle gloria. El quinto ángel ha de derramar su copa sobre el trono de la bestia en Jerusalén. Su reino se ha de cubrir de tinieblas. Toda la tierra se cubrirá de tinieblas. Y han de morder sus lenguas por el dolor, y van a blasfemar contra Dios. El sexto ángel ha de derramar su copa sobre el gran río Éufrates. El agua de este se ha de secar para que esté preparado el camino a los países del sol naciente, como China, Japón y todos los demás países del lejano oriente. Y de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, han de salir tres espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales. Van a ir a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y todos van a ensañarse contra el Dios del cielo. Se van a reunir con todos sus ejércitos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Allí estará la bestia con todos sus ejércitos. Van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Que Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ese es el valle de Megiddo en Israel. Y es el Señor Jesucristo con sus ejércitos, sus santos, nosotros que volveremos para hollar y pisotear a nuestros enemigos.
El apóstol Juan nos dice, para ese día 2520, que vio el cielo abierto. Y dice, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho de delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y ellos murieron, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Así nos dice Zacarías 14, verso 12, respecto del Armagedón. Y él ha de pisar el lagar, el vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La sangre ha de llegar hasta los frenos de los caballos, y las aves se han de saciar de las carnes de todos esos impíos, los más impíos de las naciones. Se derramará la séptima copa. Debe salir una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces ha de haber relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, porque el Señor Jesús habrá puesto sus pies en el monte de los Olivos, y la gran ciudad de Jerusalén ha de ser dividida en tres partes, una mitad hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y el templo de la bestia será destruido por la brecha que habrá de oriente hacia occidente, y las ciudades de las naciones han de caer. La gran Babilonia ha de venir en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Nunca más será hallada la ciudad de Roma, y toda isla huirá, y los montes no van a ser más hallados.
Y ha de caer del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. 33, 34 kilogramos. Los hombres han de blasfemar contra Dios por la plaga del granizo, porque ha de ser una plaga de sobremanera grande para los impíos que aún todavía hayan sobrevivido al terremoto. Ahí están los que blasfeman. Jesús les dijo: mirad que nadie, ¿me escucharon? Nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y hay muchos que dicen yo soy el Cristo. Hay falsos cristos en toda la tierra, y esto ha ido aconteciendo durante todos estos siglos. Han aparecido falsos cristos, amén, desde aquel tiempo que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ya formando parte del periodo intermedio. Ya inclusive cuando se destruyó la ciudad de Jerusalén y el segundo templo en el año 70, es decir, hace ¿cuántos años? 1934 años aproximadamente. Todo esto sabemos que se ha dado, se ha ido cumpliendo. El Señor manifestó: oiréis de guerras y rumores de guerras. En todos estos siglos de periodo intermedio han acontecido guerras y rumores de guerras, mas el Señor dijo: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿El fin de qué? El fin de los dolores de parto, porque el Señor habló de que todas estas cosas constituirían el principio de los dolores de parto. El Señor habló de que se levantaría nación contra nación y reino contra reino. Por eso llevamos siglos de guerras, amén. Inclusive en el siglo XX hablamos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y con el Holocausto bajo la Alemania nazi. Diese Zukunft restlos. Hablamos de la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Hablamos de la guerra de los Balcanes. Hablamos de la guerra del Golfo Pérsico. Hablamos de la guerra contra Irak, la guerra contra Babilonia.
Y hablamos también de una guerra que se ha de poder dar en un tiempo más en contra de Irán y también Siria y Líbano, porque sabemos que pronto van a estar bajo control estadounidense y por tanto bajo control de Occidente. Y si hablamos de Occidente, hablamos del poniente, de donde viene el macho cabrío, el rey de Grecia, el rey que gobierna la cultura griega, porque el macho cabrío, ¿de dónde viene? Viene del poniente, del Occidente. Amén. Y llevamos siglos de pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y esto se va incrementando cada día más. Se ha ido incrementando más y más a través de todos estos siglos en que ha ido dándose este periodo intermedio. Pestes. En este tiempo final es el SIDA una peste. Y por supuesto otra cantidad de enfermedades que muchas veces se constituyen en incontrolables cuando suceden lo que el mundo llama fenómenos naturales. Para nosotros simplemente es el cumplimiento de la profecía bíblica. Amén. Cuando sobrevienen ciclones, tifones, huracanes, terremotos y una cantidad de aspectos climáticos terribles que se dan sobre la faz de la tierra. Y también los terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores de parto, dijo el Señor. Son los dolores de parto que se van dando a través de los siglos, pero en este tiempo final se han ido incrementando, se han ido aumentando en forma sucesiva. Y el Señor manifiesta otro aspecto, que es justamente lo que ya forma parte de los dolores de parto también. Y serán entregados a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto ha acontecido también en todos estos siglos. La falsa cristiandad, aquella falsa cristiandad que toma el nombre de Cristo, ha asesinado a nuestros hermanos utilizando el nombre de Cristo. Amén. En un momento le llamaron cruzadas, en otro momento utilizaron otros nombres, pero siempre utilizando el título de cristianismo. Y de esa manera nuestros hermanos, inclusive en nuestro tiempo, vamos a ser entregados a tribulación, y a muchos matarán. Y como ocurrió con ellos, ocurre también con nosotros. Seremos aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Jesús de Nazaret. Es lo que dice la palabra. Es lo que sucede. En tiempo de Inquisición, en tiempo de esa inmunda Inquisición, hubo tanta entrega de hermanos verdaderos para que sean llevados a la tortura, para que sean llevados a la muerte. Y se ha ido cumpliendo la palabra. Muchos tropezaron entonces, se entregaron unos a otros, y unos a otros se aborrecieron. Y es justamente lo que también se ha de repetir, y se está repitiendo la historia. Recordemos lo que hicieron conmigo el año 2002. Los falsos hermanos, los del Sanedrín cochabambino, unidos con la institución romana, con la Gran Babilonia, y con la ayuda de un poderoso hombre en medios de comunicación, y iniciaron, formaron, planearon, ejecutaron una tramoya terrible para cortar mi vida. Y solamente el Señor hizo su justicia, y empezó con aquel hombre en medios de comunicación, y ahora Satanás está a su diestra. Su oficio ha sido tomado por otro. Sus acreedores se han apoderado de lo que tenía, y su mujer ha quedado viuda, y sus hijos huérfanos, y buscan su pan lejos de sus desolados hogares bolivianos. Pero también sabemos que sobreviene juicio contra la Gran Babilonia y su hija, el Sanedrín evangélico romano de Cochabamba, porque sabemos que van a recibir su juicio en la gran tribulación, porque el Señor ha de utilizar a la bestia para doblegarlos y hacerles pagar por todo lo que han hecho y por todo lo que todavía nos van a hacer. ¿Me escucharon? Es la palabra. Y por supuesto que nos entregarán, y es la palabra. Ahí estará ese tropiezo. Entregarán a muchos. Ese era, de Cristo viene, ese también, y ese otro también. Estarán allí, seguramente todos
los que son la rama de Roma, ramas de Roma. Jorge Perro y sus compinches seguramente estarán ligados a ella, porque forman parte de ella en el espíritu, en el aspecto espiritual. Es necesario comprender lo que ha de ocurrir todavía en este tiempo final para todos nosotros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Falsos voceros de Dios andan ausentes de la venida del Señor, andan ausentes de guerra espiritual, andan ausentes de todo lo que es guerra espiritual. Creen que es ayudar a las personas, ministrar a las personas, es llamarles para que supuestamente ministrarles, escucharles todos sus pecados, para después contárselo a uno y a otra, a una y a otra. Y de esa manera hacen público la inmundicia, de tal manera que esos lugares se convierten en lugares de inmundicia, de chisme inmundo, que van de boca en boca, tratándose los pecados de pobres personas ingenuas que confían en este tipo de fariseos hipócritas que no tienen poder para echar siquiera una ave inmunda y aborrecible del reino espiritual demoníaco. Y ni ellos mismos se pueden liberar. Por ello tienen miedo de subir hasta los aviones y tienen miedo de todo. Hombres llenos de inmundicia, llenos de espíritus inmundos, y que con su ceguera espiritual, por tener la conciencia cauterizada, en vez de ayudar esas vidas, las destruyen. Por eso la palabra nos habla de los falsos voceros de Dios. Amén. Muchos falsos voceros se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es mejor? Predicar desde el púlpito, tratando de agradar a la audiencia, con palabras bonitas, con palabras suaves, que puedan traer un barniz al alma para lograr una mísera e insignificante transformación, o utilizar el poder y la autoridad del Espíritu Santo y decir la palabra como es, y utilizar la palabra como está escrita, y hacer ver que el pecador se convierta del error de su camino, llamando al pecado por su nombre, así guiándolos a la cruz, guiándolos para que mueran en la cruz del Calvario. Se logra transformación verdadera, se logra transformación perfecta, y estamos así preparando a ese pueblo para vida eterna. Por ello debemos nosotros tomar en cuenta de aquellos que se engañan a sí mismos y de aquellos que engañan a otros con una apariencia de piedad. Amor, amor, amor es un amor caído, es un amor inmundo. ¿Me escucharon? Porque el amor perfecto cubre multitud de pecados, hace que el pecador se convierta del error de su camino. Por eso siempre andan en rudimentos, siempre andan todavía en la leche espiritual. No pueden comer alimento sólido porque no pueden, se indigestan. ¿Me entienden? Están cegados. Y un ciego que guía a otro ciego, los dos caen. ¿En dónde? En el ojo del Seol. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos van a poder perseverar? ¿Sabes por qué vas a poder perseverar? Porque ya no tienes necesidad de leche, sino alimento sólido. Amén. El testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía, con el cual podemos vencer al dragón, menospreciando inclusive nuestras vidas hasta la muerte. Pero estos débiles, estos que solamente toman leche, a la primera van a estar aceptando todas las bendiciones de la gran Babilonia. ¿Me escucharon? Y van a ser parte de ella
van a recibir los juicios que están determinados para ella. Por eso el Señor a tiempo les habla a los ecuménicos evangélicos, hermanos: salid en medio de ella, pueblo mío, y no participéis de sus pecados, para que no os hagáis partícipes de sus plagas. ¿Entienden? Por eso es importante permanecer, perseverar hasta el fin. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Sabemos que tenemos mucha lucha por delante, mucha guerra espiritual por delante. Falsos hermanos se van a seguir levantando en contra nuestra, hablando y mintiendo en contra nuestra, y haciendo que otros que los escuchan sean engañados como ellos, ciegos guiando a otros ciegos, ciegos guiados por otros ciegos. Aún así tenemos que cumplir la palabra. Tenemos que llevar esta palabra, perseverando, perseguidos, aborrecidos, en tribulación. No importa, tenemos que llevar y predicar esta palabra. Por eso nos dice en el verso 14 de Mateo 24: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Fin de los dolores de parto en la mujer. Y cuando se da el fin de los dolores de parto en la mujer, el hijo varón que lleva adentro, las primicias van a ser arrebatadas para Dios y para su trono. Cuando hablamos del evangelio del reino, hablamos de las buenas noticias, porque evangelio significa buenas noticias. Amén. Hablamos de las buenas noticias del reino. Cuando hablamos de la venida del reino, hablamos de la venida del Señor Jesucristo, en que ha de instaurar un reino de 1000 años y luego eterno y para siempre. Esas son buenas noticias. Amén. Y de esta manera tenemos que llevar por todo el mundo este evangelio del reino. Anunciamos la venida del reino, anunciamos la venida del Mesías, y por tanto también anunciamos todas las señales que nos anuncian plenamente el advenimiento del Mesías de Israel para gobernar por sobre toda la tierra, y así poder distinguirlo del falso Mesías que hoy está siendo adorado como Dios, empezando en la tierra gloriosa, en la tierra de Israel, como dijo el dirigente político del partido Shinui en Israel, llamado Tommy Lapid, en febrero del año 2000, en el programa 60 Minutos de la cadena ABC al periodista Bob Simon. Vivimos en la era de las computadoras, y Dios vive en algún lugar de Seattle preparando el próximo lanzamiento de Microsoft. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapid is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Lapid's party came from nowhere and did amazingly well with barbed red. Por eso, a ese falso Mesías que está siendo presentado a mucho pueblo judío que desconoce la Biblia, que desconoce la palabra de Dios, y lo van a aceptar como su Mesías. Ese es el falso Mesías. Esa es la abominación desoladora. Amén. Ese es el gobernante mundial,
el cuerno grande de la cuarta bestia, el cuerno grande del macho cabrío, el príncipe de Tiro, así también como lo llamó el apóstol Pablo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Que se ha de sentar en el templo de Dios, en el tercer templo de Dios, allí en el monte Moriah, en el monte de Sión, en el monte del templo, en Jerusalén, cuando los judíos estén disfrutando de paz y seguridad. Allí en el Medio Oriente ha de entrar la abominación desoladora, el cuerno grande de Seattle, recibido por todos aquellos que ya lo adoran como Dios, en el lugar santo. Allí lo van a colocar, porque el lugar santo ha de ser profanado. El tercer templo ha de ser profanado por este. ¿Escucharon? Es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y el Señor Jesús dijo: el que lee, entienda. Debemos leer a Daniel y debemos entender a Daniel. Y si entendemos a Daniel, entendemos toda la palabra escrita en los profetas, toda la profecía bíblica de la Biblia. Y cuando entendemos, en el momento es dulce en la boca, pero después es amargo en el vientre. Cuando digerimos y vemos todas las cosas terribles que están por suceder en la tierra. Y por eso dice la Escritura: espanto será entender estas cosas en aquellos días. Esta profanación del tercer templo se ha de dar el día 1230 de la semana 70, porque Daniel 12:11 nos dice claramente que desde el tiempo que sea puesta la abominación desoladora, se ha quitado el continuo sacrificio en el tercer templo, en el lugar santo. Allí habrá 1290 días. Si toda la semana 70 tiene 2520 días, el día 2520 el Señor Jesús pone sus pies en el monte de los olivos y restamos 1290. Desde ese día nos da que el día 1230 la abominación desoladora, con ayuda de todos los violadores del viejo pacto santo, de todos aquellos que viven en Israel y aborrecen el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, el pacto del Antiguo Testamento, el viejo pacto, aquel pacto que hizo a través de Moisés con su pueblo, todos aquellos que aborrecen ese pacto con Moisés estarán adorando al cuerno grande de Seattle como si fuera Dios, y por tanto lo van a llevar en andas, en hombros, y lo van a meter en el lugar santo del tercer templo, echando a la fuerza a los débiles e indefensos sacerdotes judíos del tercer templo. De ese día se contarán 1290 días para que el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos. Amén. Es la palabra. Por eso debemos leer y entender a
Pero hay algo más que el Señor añade. Dice la Escritura en el verso 16 de Mateo 24: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hay que huir a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Para ese momento, para aquellos que son parte de la mujer, que se quedaron en la gran tribulación y no fueron parte del arrebatamiento del Hijo de las primicias, cuando ya lo vean a este en el lugar santo, ese es el punto de partida. Amén. No antes. Tienen que entrar a los refugios. Tienen que buscar los refugios preparados por Dios, por mí, para que allí sean sustentados por 1260 días. Si entran antes, no va a haber para el sustento de 1260 días y el alimento se ha de acabar. El agua se puede acabar. ¿Entienden? El punto de partida es cuando se llega al lugar santo, a la abominación desoladora. En Jerusalén, los que estén en Judea, en todo el área, ya saben dónde tienen que ir. A los montes. En los montes son los lugares deshabitados. Allí el Señor habrá permitido que se construyan refugios. Y en el resto de la tierra, de la misma manera, correr al desierto, a los lugares no habitados. Amén. Correr sin parar. Y no van a cansarse, porque el Señor los fortalecerá. Porque serán llevados por las alas del águila, como dice la palabra. Apocalipsis capítulo 12, en el verso 13 al 17. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, aquellas mismas alas de la gran águila que se les dio al pueblo judío cuando escapaba de Faraón, cuando salieron de la esclavitud de Egipto. ¿Escuchan? Corrieron, no se cansaron, el Señor estaba con ellos de día y de noche. No debemos entender que fue una gran águila, no. Es un aspecto espiritual, la fortaleza, la fuerza. Amén. Y van a correr como si estuvieran volando. Y van a llegar, les aseguro, en el nombre de Jesús de Nazaret, al cual servimos, van a poder llegar a sus refugios, aquellos preparados por Dios. Amén. Es por eso que nos dice la palabra: se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. Desierto implica lugares no habitados. No son las ciudades son habitadas. Amén. Cuando hablamos de desierto, hablamos de lugares no habitados. Si nosotros vemos todo el contexto de la profecía, el juicio viene sobre el mundo habitado. Amén. Y no ha de venir sobre el mundo no habitado. Y es allí donde se tiene que correr. Es allí donde se tiene que ir, al desierto, a su lugar, para que sea sustentada, como dice en el verso 14, por un tiempo. Y tiempo, si la mitad de un tiempo. Un tiempo es un año. Tiempo son 2 años. 1 más 2 son 3 años. Y medio tiempo es medio año. Y por tanto suma 3 años y medio. Cada año de 360 días. 3 años y medio por 360 días nos da 1260 días. Amén. Y dice la Escritura: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. En el momento de persecución, el dragón ya no ha de poder tener fuerza de dragón. Ha de ser una vil y miserable serpiente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Una vil y miserable serpiente. Créelo. No ha de poder hacer nada. Ha de enviar agua como un río. Sabemos que los ríos, las aguas tumultuosas, torrentosas, son símbolo de ejércitos. Van a estar por aire, mar y tierra tratando de atrapar a todos aquellos creyentes nacidos de nuevo que tengan el testimonio de Jesucristo. Pero dice la palabra que no ha de poder hacer nada,
Porque la tierra ha de ayudar a la mujer, ha de ayudar al pueblo de Dios, porque la tierra se ha de abrir. Amén. Y se va a tragar esos ejércitos. Se ha de tragar el río que el dragón ha de echar de su boca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Y no van a poder hacer nada. Ese es el Dios que tenemos. Ese mismo Dios que abrió el mar rojo. ¿Me escucharon? Ese mismo Dios estará operando. Y la tierra temblará y se tragará esos ejércitos de persecución con toda su maquinaria de guerra. Ya el dragón o la serpiente ocupando tierra, ocupando el cuerpo de tierra del cuerno grande de Seattle, de la abominación desoladora, del cuerno grande del macho cabrío, ya el león rugiente habitando en el corazón del hombre de pecado, del príncipe de Tiro, recibirá la noticia que a todos aquellos que envió no están. Se los tragó la tierra. ¿Qué pasó? Es que la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca. Y como ocurrió con Coré y su familia, aquellos que se rebelaron contra la autoridad de Moisés fueron tragados y llevados vivos al Seol. Debemos estar seguros que estos serán llevados también hasta lo más profundo de la tierra, porque el Señor así lo ha determinado. Amén. De esa manera el Señor se glorificará. El gobernante mundial, el mismo Satanás operando en el gobernante mundial, se llenará de ira. No podrá hacer nada, se sentirá impotente, porque no podrá hacer nada contra la mujer. Estará lleno de ira contra ella. ¿Y qué ha de hacer? Bueno, los que quedan en las ciudades. ¿Entienden? Los que quedan en las ciudades. Por eso dice en el verso 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto de la descendencia. Los que ahora no creen, los que ahora mienten, los que ahora injurian, los que ahora calumnian, los que ahora rechazan la palabra del testimonio de Jesucristo. Muchos que de pronto se darán cuenta y dirán: lo que nos predicaron, lo que nos predicaron, lo que dijeron había sido cierto. No van a querer obedecer a las determinaciones del gobernante mundial y su sistema religioso, económico, mundial. No van a querer hacer caso. Y por tanto, allí la bestia, el Abadón, el acullón, les va a hacer guerra a ellos. No es la mujer, no es el hijo varón, es el resto de la descendencia. Amén. No van a participar de las bodas del Cordero porque no se prepararon. Ustedes están escuchando esta palabra por la misericordia del Señor, para que se preparen a tiempo, para que unos sean primicias, para que otros sean parte de la mujer y por tanto participen de las bodas del Cordero. Los que rechazan esta palabra no serán parte de ello. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
recordarán, allí reconocerán que es verdad y comprenderán que la profecía es certera, es exacta. Amén. Y con ese testimonio de Jesucristo enfrentarán a la bestia y no van a aceptar adorarle, ni su imagen tampoco van a adorarla a través de la internet, a través de la superautopista de la información. Rechazarán abiertamente la marca, el microchip en la frente o en la mano derecha, pero muchos no podrán evitarlo, porque los marcarán como animales, ingresando a los campos de concentración construidos en todos los países del mundo. ¿Me entienden? Allí serán enviados. Abran sus ojos, abran sus oídos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo está hablando a su pueblo. Volvemos a Mateo 24, que para ustedes es tan familiar, pero que justamente nos permite relacionar con otros aspectos de la palabra profética. Días terribles serán para el resto de la descendencia de la mujer. Días terribles para la gran Babilonia. Días terribles para toda religión, para todo aquel que tiene un objeto de culto. Será gran tribulación. Por eso el Señor Jesús dijo claramente: ay de las que estén encinta, ay de las que estén embarazadas y de las que críen en aquellos días, tengan hijos pequeños. Sabemos de que el cuerno grande de la cuarta bestia, el gobernante mundial, ha de intentar cambiar los tiempos y la ley de Dios. La ley de Dios se manifiesta de muchas maneras, no solamente en el aspecto de lo que tenemos que comer, lo que tenemos que beber, sino también en el aspecto en la que la manera en que los hombres se reproducen de forma natural. Pero ya a través de la biotecnología, la clonación humana y una cantidad de experimentos monstruosos como aquellos que se desarrollaron bajo la Alemania nazi, bajo esa cantidad de pervertidos, de perversos y de maniáticos que estaban bajo el mando de Hitler, como Joseph Mengele, de la misma manera bajo el gobierno mundial harán terribles experimentos con mujeres embarazadas y con los niños pequeños. ¿Me escucharon? Será algo espantoso. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, pero solamente por el resto de la descendencia de la mujer. Porque al fin y al cabo el resto de la descendencia es descendencia de la mujer, por amor a ellos y también por amor a aquella mujer que estará en los refugios. ¿Me escucharon? Los días serán acortados, porque de otra manera nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Las horas de luz serán más cortas, durarán menos. ¿Me escucharon? Habrán, en otras palabras, de forma más clara, menos horas de luz y más horas de oscuridad cada día. Y el Señor dice claramente en el verso 23: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque ya para este momento, 3 días o 3 días y medio después, ya el Abadón, el Apolión, Gog y Satanás, el dragón, el león rugiente, habrán tomado control del cuerpo del príncipe de Tiro, del cuerno grande de Seattle, del hombre de pecado, e imitarán una resurrección, una engañosa resurrección. Y toda la gente dirá a aquellos que todavía estarán un poco dudando de la palabra:
y tratarán de atraerlos al nuevo Mesías, que 30 días o un poco menos, como 26 o 25 días después, recibirá el gobierno del mundo. Porque recordemos, día 1230 lo matan. Y después de unos 3 días o 3 días y medio resucita. Porque el Abadón, el Apolión se le mete dentro. Ya después, el día 1260, recibe el gobierno mundial autoridad por 42 meses, por 1260 días, es decir, la mitad de la semana 70. ¿Me escuchan? ¿Verdad? Bien, entonces vemos que esta palabra, cuando sí acaba de resucitar, acaba de levantarse, y todos los moradores de la tierra se maravillan, entonces la bestia, muchos dirán, la falsa cristiandad. ¿Escuchan? Los cristianos nominales, los cristianos de tradición que andan todavía en su paganismo, inclusive muchos ecuménicos evangélicos romanos que forman parte de esa falsa cristiandad, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que permanezcan en su posición de estar unidos a su madre, a la gran Babilonia, estarán diciendo: mirad, allí está el Cristo. Utilizarán el nombre de Cristo para mostrar al mundo al gobernante mundial como Dios. ¿Me están entendiendo? El Señor Jesús lo profetizó. Utilizarán su nombre, lo llamarán el Cristo. Por supuesto, la falsa cristiandad. Eso es lo que debemos entender. Y les dirán: mirad, allí está. Lo van a ver allí. Está allí. El Señor que dijo: no lo creáis. Amén. ¿Cuántos están siendo preparados con esta palabra? No vamos a creerlo. ¿Por qué? Porque estamos y estaremos fundamentados en la roca que es Cristo, en el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Y por eso el Señor añade, en relación a lo que ya vamos viviendo en todos estos siglos, y aquel gobernante mundial ha de ser la consumación de todos los falsos cristos y falsos profetas, falsos voceros de Dios que se han levantado, incluyendo por supuesto al último falso profeta, la segunda bestia del Apocalipsis. Por eso el Señor recalca en Mateo 24, verso 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y vemos aún más tantos otros que están ligados al ecumenismo, a Roma, y que veas, y que se ven milagros y señales y prodigios. Están formando parte de todo este grupo. Pero ya la palabra está llegando allí, y sé que pronto he de enfrentarme a ellos, y los he de desenmascarar en su propia nación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hijos de la gran Babilonia, hijos de su madre, vestidos de púrpura y de escarlata. Y el Señor por ello nos dice en el verso 25: ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, así como Cristo fue al desierto, nuestro Señor Jesús fue al desierto, como nos enseñan los evangelios, aquel que ha de gobernar el mundo, ya con el Abadón, con Satanás dentro, se va a ir al desierto, al desierto de Judea, y seguramente con sus seguidores estará allí algunos días. ¿Me entienden? Y esta es la palabra. El Señor Jesús dice claramente, está profetizado: dirán: mirad, está en el desierto, no salgáis. Amén. No salir, de donde estén, no salir. O mirad, está en los aposentos,
no lo creáis. Mirad, está habitando, está alojado en la suite presidencial de tal hotel en Jerusalén. Está en los aposentos. No lo creáis. ¿Cuántos dicen amén? ¿Vamos a creerle a Dios? ¿Vamos a creerle al Señor? Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. No vamos a creer esto. Nadie ha de creer esto. Inclusive aquellos que me pueden estar escuchando a través de la radio, viéndonos a través de la televisión, en cualquier parte del mundo, no deben creerlo. No es el Mesías de Israel, no es el Mesías del mundo, no es Jesús de Nazaret, no es el Cristo del mundo, no es aquel verdadero gobernante mundial que ha de implantar un reino de 1000 años. No es. Ese es el falso Mesías. Ese es el cuerno grande de Seattle, es el cuerno grande del macho cabrío, es el impostor, es el falso Mesías, es el hijo del diablo, es el anticristo. Amén. Porque nuestro Mesías, el verdadero Dios que ha de instaurar un reino de 1000 años y eterno y para siempre, ha de manifestarse de otra manera. Porque el verso 27 dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Esa es la venida de Cristo, del verdadero Cristo. Y nosotros anunciamos su venida. Estamos preparando camino al Señor. Y por eso debemos enderezar nuestras sendas. Todo árbol torcido debe ser enderezado. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Y con esto empiezo el mensaje de hoy, porque eso ustedes ya lo sabían. Salmo 18.